Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Que la gracia de Dios sea derramada sobre vuestras vidas en esta preciosa tarde. Queremos llegar hasta sus hogares, hasta donde nos vayan a oír. En esta preciosa tarde queremos darle la bienvenida a esta transmisión en vivo acerca de la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina que Cristo enseñó? ¿Cuáles son las doctrinas principales que nuestro Señor Jesucristo dejó, verdad? Sabemos que nuestro Señor, hermanos, dejó mucha palabra, hermanos, mucha doctrina y dentro de este fundamento, hermanos, nos vamos a basar en esta tarde a través de este video. Queremos, con la ayuda del Señor y con el Espíritu Santo, poder llegar hasta sus hogares donde usted se encuentre y poder compartir este tema tan importante que yo creo que para muchos va a ser algo notable, va a ser algo de aprendizaje, para otros va a ser algo de perturbación. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia dice que hace el efecto por el cual es enviada. Así que en esta hora nos disponemos a hablar la palabra del Señor sin más preámbulo, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio enseñó una infinidad de enseñanzas fundamentales en las cuales hoy en día la mayoría de congregaciones nos basamos en esto, ¿verdad? Sabemos que así como la iglesia primitiva, así lo hacemos la iglesia en el presente. No solamente la leemos o no solamente la repetimos, sino que la vivimos y la hacemos personal. Todo lo que la Biblia dice y tratamos de aplicarla a nuestro diario caminar de una o de otra manera. Queremos darle gracias a los que van a escuchar, a los que van a comentar este video y pues sobre todo queremos basar esta enseñanza en lo que el mismo Jesús enseñó, ¿verdad? No queremos salirnos de algo que no está escrito, queremos hablar de lo que está escrito. La Biblia dice que no hay otra palabra profética más segura que la palabra de Dios. No podemos ir ni a la supuesta tradición de los hombres, vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Allí en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 13 vemos acerca del Sermón del Monte, hermanos, algo bien importante, una de las enseñanzas fundamentales del Señor Jesucristo. La salvación es una elección que cada persona debe efectuar, pero no es solo una decisión momentánea en el sentido que a menudo la consideramos. En la culminación de todo lo que tenía para decir en el Sermón del Monte, el Señor demanda que cada persona elija entre seguir al mundo por el camino fácil al transitar o seguirle por el camino difícil. En ninguna otra parte de la Escritura encontramos una definición más clara que en el Evangelio, según San Jesús, lo que él mismo habla, ¿verdad? O sea, él dice que hay caminos que no habla de este texto, pero se refiere, ¿verdad? Que habría fundamentos, que los hombres querrían ser salvos con sus propios esfuerzos. La Biblia dice, la Escritura en todo lo que va, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. El mismo Señor Jesús dijo que el camino ancho es el que muchos van siguiendo, pero el camino angosto pocos lo buscan y pocos lo encuentran. ¿Qué nos da a entender la palabra respecto a esto, hermanos? Una de las enseñanzas claves, hermanos, quiere decir que no todo lo que brilla es oro, que no todos los caminos llevan al cielo, porque hoy en día muchas de las religiones dicen todas las religiones llevan a Dios porque hablan de Dios, pero Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es importante hacer hincapié en esto, hermanos, porque la salvación se encuentra siguiendo a Jesús. Aprender qué es seguir a Jesús, a mucha gente se le hace fácil o decir, yo puedo decir sirvo a Jesús, pero mis hechos no reflejan que sigo a Jesús. Estoy siguiendo algún sistema religioso. La Escritura enseña que Cristo es la puerta, Él es el camino. Por primera vez, aleluya, en el Evangelio se llega a mencionar tal como define Pablo en 1 Corintios 15. Acertadamente observa que es la única base de salvación, la muerte de Cristo sobre la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados y su resurrección revela que había conquistado la muerte. La muerte Él celebra en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra, aleluya, que Él pagó por nuestros pecados, pero en la resurrección Él revela que ha
ha conquistado la muerte. Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos que dice que el que estuvo muerto, pero aquí que vive y que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Esto nos da a entender, hermanos, a través de esta enseñanza fundamental cristiana, hermanos, que la muerte Jesús paga. Dice la palabra, hermanos, que una vez y para siempre fue hecho el sacrificio perfecto. Cualquier otra doctrina, hermanos, que enseñe que se necesita hacer algo para alcanzar la salvación, son doctrinas, hermanos, son enseñanzas de hombres, porque la verdad, hermano, enseña que Jesús, el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre, no tiene vuelta de hoja. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia de Dios. Y cuando se habla de la gracia, hermanos, mucho de la gente no entiende, así que tenemos que insistir en que entrar por la puerta estrecha no es fácil. Señalamos que cuando le preguntó al Señor, son pocos los que se salvan, el Señor respondió, esforzados por entrar por la puerta angosta. Realmente, hermanos, seguir el camino de Jesús, seguir el camino de la salvación, para muchos se escucha algo fácil, se escucha algo, pero realmente Jesús dijo que son pocos los que la encuentran. ¿Sabe por qué? Porque realmente, hermanos, hablar de esto para muchos se trata de seguir alguna religión y mucha gente les más fácil, hermano, seguir, aleluya. Luego agregar la palabra griega traducida esforzados implica una lucha agonizante, intensa, con un propósito. El reino de Dios no es para personas que quieren a Jesús sin ningún cambio en sus vidas. Es solo para aquellos que buscan de todo corazón, aquellos que agonizan por entrar. Muchos de los que se acercan a la puerta al descubrir al costo se alejan. No sea que alguna persona objete que esto es salvación por el esfuerzo humano. Recuérdese que solamente la capacitación de la gracia la que otorga el poder que una persona que atraviese la puerta en el quebrantamiento y arrepentimiento concedido divinamente, en la pobreza de un espíritu humilde conferido divinamente, el poder de Dios se convierte en la fuente. Es inexorable en cuanto de la salvación requiere una transformación total, produce un cambio de vida. Cuando una persona se convierte en creyente, le declara la guerra al infierno, y en el infierno devuelve el ataque. El seguir a Cristo puede costar la vida misma de una persona. Ciertamente costará la vida de uno en el sentido espiritual. Necesitan solicitarlo los quebrantados de corazón y comprometidos. Los que realmente están siguiendo a Jesús tienen que aprender que la doctrina fundamental, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cualquier hombre, cualquier mujer que desea seguir a Jesús tiene que aprender que lo primero que tiene que renunciar es a él, a ella misma. A veces, hermanos, como cristianos se nos vuelve algo rutinario ser cristiano, ir a una iglesia, cantar, brincar, saltar, pero se nos olvida que el ser cristiano va más allá de algún rito, de algún estilo religioso. Y lamentablemente, amados hermanos, cuando caemos en este estilo de vida, nos volvemos cristianos metódicos, que queremos servir a Dios de una forma, de un método que aprendimos de alguien o de algo. No hay duda que al final del Sermón del Monte el Señor coloca las dos puertas delante de la gente, dos caminos que conducen a dos destinos. La palabra de Dios nos habla, amados hermanos, allí en el libro de Josué dice que Josué les dijo al pueblo, miren, escogeos a quién servís. Dios le dijo a través de Josué, he puesto delante de vosotros dos caminos, un camino de vida y un camino de muerte. Escogeos por cuál camino debéis seguir. A veces, hermanos, como cristianos se nos complica, se nos implica, creemos que servir a Dios es seguir cualquier camino, pero la Biblia dice que el camino verdadero que lleva a la vida eterna es un camino espacioso, es un camino que no puedes caminar fácilmente. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hermanos, que vamos siguiendo las pisadas directas del Señor Jesucristo. No hay duda que al final de este sermón que Jesús acaba de dar, la gente estaba acomplejada. ¿A quién seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque a veces, hermano, así se encuentra el ser humano cuando no sabe qué hacer. A veces el mundo se ve más atractivo. A veces lo que el mundo ofrece, hermano, se ve más llamativo, pero se nos olvida
olvida, hermano, lo que Jesús dijo: el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios, este es el que permanece para siempre. Yo quiero decirle, amados hermanos, Cristo es la puerta y el camino, pero asume que el esforzarse para entrar es una referencia en cuanto a agonizar por cambiar el estilo de vida de uno. Esto no tiene que ser, aleluya, verdad en absoluto. La manera que entrar es confiar en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Buscar con vehemencia hacerlo y convertirlo en una prioridad y evitar ser indiferente en cuanto a ello. La idea que Jesús establece es la de esforzarse para entrar, lo cual se hace por la fe y no por esforzarse para que cambie de vida. Esforzarte para cambiar tu estilo de vida no sería salvación por el esfuerzo propio. Jesús advirtió que no todo aquel que dice Señor, Señor, o inclusive hace milagros poderosos, entrará al reino de los cielos. Mateo 7, 21 al 22. Él dirá: nunca los conocí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23. No hicieron la voluntad de mi Padre. El comentario, y muchas veces, hermano, de muchos predicadores sobre este pasaje: ¿qué lección aquí se encuentra si una persona vive una vida injusta de desobediencia? No importa lo que tú digas o lo que tú hagas, las buenas cosas que hayas hecho, es un incrédulo en peligro de condenación eterna. Esta es una advertencia muy fuerte, pero una parte indispensable del Evangelio según Jesús. Por medio de eso quiere decir que una persona que dice sin hacer, escucha sin obedecer, no es creyente. Es una repetición final del tema central del Sermón del Monte. Aquellos que no manifiestan una justicia divina no entrarán en el reino de Dios. Debemos admitir que las personas a las cuales habló Jesús en Mateo 7, 21 al 23 practicaban el libertinaje. Por ese no era el problema radical de ellos. Su problema fundamental era que no habían hecho la voluntad del Padre que está en los cielos, y consecuentemente nunca habían conocido a Cristo. La pregunta es: ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Esa es una referencia poco común del Nuevo Testamento. La Escritura habla a menudo acerca de la voluntad de Dios, pero raras ocasiones acerca de la voluntad del Padre. Jesús mismo nos dice: y esta es la verdad, la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda, y yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo cree y tenga vida eterna, y le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre es creer en el Hijo, así conocerle. Esa es la idea de Mateo 7:21. Es necesario que todo aquel que se dice cristiano en la actualidad aprenda a saber cuál es la voluntad del Padre. La única voluntad de Dios es de que conozcamos a su Hijo por medio de su palabra. Observemos cuidadosamente lo que dice la palabra. Está enseñando que debe obedecer a Cristo. Es una parte indispensable del Evangelio, y define al que obedece como el que considera la responsabilidad, el que entiende que está comprometido y quiere hacerlo bien. El hombre es el que oye y obedece. A veces decimos repetidas veces que no cree en la salvación por las obras, lo que dice este capítulo, como así también en otros lugares del libro. Suena como si cree lo que describe en su mejor aspecto descuidado y confuso. En lo peor del mismo, la salvación por obras, él dice que alguien nos acusaría de enseñar la salvación por obras. El discipulado, para aprender acerca del discipulado, cualquier distinción entre el creyente y el discípulo es puramente artificial, y un llamado al discipulado cristiano definitivamente demanda dedicación total. Es una consagración plena sin guardarse nada de manera consciente o deliberada. Lo que sigue un poco confuso es cierto al momento y parece estar argumentado en todos los requisitos del discipulado, condiciones para salvación. Por ejemplo, dice nuestro Señor: aunque les enseño qué implica la fe, ellos en salvación les recordará constantemente del compromiso que había hecho cuando escogieron seguirle. Por otra parte, señalamos que el discipulado significa confesar a Cristo delante de los hombres, y luego preguntamos: ¿significa que la confesión delante
de los hombres es una condición para convertirse en un creyente verdadero? La respuesta es un rotundo no. Pero ¿qué quiere decir una característica de todo creyente genuino? Es aquel o ella si confiesa a Cristo delante de los hombres. La confesión es una obra humana impulsada por Dios, subsecuente al acto del creer, pero inseparable del mismo. Nuevamente, es una característica de la fe verdadera, no una condición adicional a la salvación. El negar que la confesión sea sin una condición para convertirse en creyente, pero declaramos que es inseparable del hecho de creer, a menos de que el creer no sea necesario para salvación. Esto sería una tremenda confusión total. La falacia del argumento que no hay diferencia entre ser creyente y ser discípulo, entre la afiliación del discípulo, pero la Escritura enseña que el momento que una persona cree se le da la dádiva de la vida eterna. Juan 3:16, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda la vida eterna. Bendito sea el nombre. Ser discípulo es algo totalmente diferente. La palabra griega traducida discípulo quiere decir aprendiz, alumno. Cuando se utiliza para designar a un aprendiz de Cristo, el término tiene de variedad de significados. El sentido y su significado evoluciona. Al principio es un sentido general con relación con cualquier persona que aprende de Cristo. Aparentemente algunos de los discípulos ni siquiera eran salvos. Juan 6:60 al 66. Todos estos aprendieron de Cristo, pero no viajaron con él. La palabra discípulo también se utiliza específicamente con relación a los 12 apóstoles que abandonaron sus ocupaciones y viajaron con Cristo. Así que en los evangelios un discípulo era cualquier persona, desde un simple aprendiz que no confiaba en Cristo hasta un compañero constante que viajaba con él. Algunos obviamente no aprendieron mucho, por lo tanto Cristo tuvo que definir lo que era un verdadero aprendiz, es decir, un discípulo genuino. Para aprender realmente, cuando una persona debe ser llamarse estudiante y escuchar a un maestro, hay una vista diferencia entre anotarse en una clase y verdaderamente aprender la lección. En el caso de aprender de Cristo, uno debe comenzar confiado en él, Juan 8:30, pero simplemente confiar en Cristo para la vida eterna no garantiza que esa persona aprendiera de él. Por eso dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. La palabra de Dios, hermano, es clara. Para poder ser un verdadero discípulo tenemos que permanecer en Cristo y en su palabra. Cualquier hombre, cualquier mujer que dice ser salva por obra está despreciando la obra de Jesús. Pero quiero decirle, la palabra de Dios es clara, dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por fe y por gracia. La gracia es por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. La palabra traducida verdaderamente quiere decir realmente el verdadero discípulo no es solo uno que ha confiado en Cristo, sino que también ha comenzado a obedecer los mandatos de Cristo. La Biblia dice: crees que Dios es uno, bien haces. Pero ¿de qué te sirve decir que tú crees en Dios y tus obras y tú no hay un arrepentimiento genuino? Si tu manera de ver las cosas no son como Cristo las ve. Por eso dice la Biblia: tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. Hay gente que dice: yo soy cristiano, voy a una iglesia, aplaudo, canto, predico, brinco, salto, y pensamos que eso es ser discípulo, pensamos que eso es realmente ser un verdadero discípulo de Jesús. Pero realmente la enseñanza fundamental es renunciar a todo lo que te ataca al mundo. Hay gente, hermanos, que tiene una vida en el mundo y otra en el Cristo y piensan que de esta manera van a llegar a la vida eterna, pero sabemos que solamente Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, Jesús les dijo a los que creyeron en él, tanto tenían vida eterna. Ahora bien, si realmente quieren aprender, deben continuar en mi palabra. Ok, aquí viene algo bien delicado y bien importante para todos los que son creyentes. Tú dices creer en Cristo, pero si tú no tienes una vida con comunión con Cristo, si tú no lo conoces, ¿de qué te va a servir? Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia? Cuando tú eras católico, cuando tú eras de alguna otra religión, habías escuchado que había un Dios y te lo habían presentado negro, blanco, güero, ojos verdes, ojos colorados, y tú creías que ese era Dios. Pero cuando Jesús se te reveló, no se te reveló un hombre rubio, sino que te reveló el amor de Dios a
a través de su Hijo Jesucristo. Porque a veces, hermano, pensamos que conocer a Dios tenemos que tener una imagen para poder verlo, pero eso no es conocer a Dios, porque la Biblia dice Dios es espíritu. Yo no necesito ver algo visible, palpable, para creer que es real. Mi Dios es real, mi Dios existe. Esto es vivir dentro del evangelio. Cuando alguien se sale del propósito, por ejemplo, mire, yo conozco muchos católicos, son muy buenas personas, pero ¿de qué les sirve si no viven entrados en la palabra? De nada sirve una persona ser fiel a una religión si no vive apegado a lo que la Biblia enseña. De nada sirve, ya que hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. En el momento que una persona confía en Cristo, se le otorga el don de la vida eterna. Juan 4:10, Juan 6:23, es justificado gratuitamente. Por otra parte, el discípulo tiene un precio que pagar. Esto no es una paradoja, es una simple declaración de hecho. Si aún existe duda en cuanto a lo que hay una diferencia entre ser creyente y discípulo, considere Mateo 28:19. Unido al mandato de hacer discípulos aparece 3 verbos: ir, bautizar y enseñar. El ir incluye presentarles a Cristo a las personas. El bautismo identifica a Cristo con el cuerpo de creyentes, tal como el anillo de bodas se identifica a la persona casada. Enseñar es, por supuesto, instrucción. El proceso del discipulado pues involucra presentación a Cristo a las personas, identificación con el cuerpo de Cristo e instrucción en los mandatos de Cristo. Para decir lo mismo de otro modo, para que una persona sea discípulo, debe confiar en Cristo y ser bautizado, comenzar a obedecer sus mandamientos. Ser discípulo es lo mismo que ser creyente. Entonces, para ir al cielo uno debe ser bautizado y obedecer sus mandamientos de Cristo. El señorío, ciertamente la palabra Señor significa deidad. Donde quiera que la escritura en conexión con el mensaje del evangelio denomina a Jesús Señor, la verdad es que Cristo es Dios, es un componente fundamental del mensaje del evangelio. Ninguna persona que niegue la deidad de Cristo puede ser salva. Primera de Juan 4:2-3. Luego dice, pero en la idea de la deidad está inherente la autoridad, el dominio y el derecho de mandar a una persona que vive en rebelión contra la autoridad de Cristo y no la conoce. Aleluya. No lo reconoce como Señor en ningún sentido, insistiendo pues que el señorío involucra ideas de dominio, autoridad y soberanía y derecho de gobernar. Definimos que la frase que confiese que Jesús es el Señor de Romanos 10:9 está implícita la idea de que la persona se allega a Cristo para la salvación debe hacerlo en obediencia a Él, es decir, con una disposición de someterse a Él como Señor. La palabra Señor en el Nuevo Testamento tiene una veracidad de significados, incluyendo Señor, dueño, amo y Dios. Cuando se utiliza en relación a Cristo, frecuentemente significa Dios. La razón de esto y la prueba de esto es que es simple. En el Antiguo Testamento los judíos no pronunciaban el nombre personal de Dios, que en lugar de eso decían Señor. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, el término Señor se utiliza para el nombre de Dios. Así que la palabra del Señor simplemente significa Dios. Al llamar Jesucristo al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, le estamos atribuyendo deidad. Esa no es solo la opinión de mía, sino que varios dispensacionalistas están de acuerdo, no menos con de todos. Aleluya. El obispo Weston Grashman Machen, más reciente, en el artículo del Nuevo Diccionario de Teología Testamentaria, para sí, bendito sea el nombre del Señor. Tal como llegué a la conclusión sobre el señorío para la salvación, aleluya, la idea de que el Nuevo Testamento está definido que Jesucristo es el Señor y decir que Él es Dios y como Dios hombre es nuestro Salvador. La palabra Señor en la frase cree en el Señor Jesucristo no es diferente a un equivalente moderno, tal como pronto confianza en el presidente de la República, que ahorita en México aquí que hemos perdido toda esperanza, pero sabemos que nuestro gobierno, el gobierno de Cristo, es un gobierno inmutable, es un gobierno que no se mancha con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame tantito. Es importante entender esto,
Quizás será útil una situación utilizando los modos de interpretación de algunos teólogos. Respecto a esto, podría decir, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. El significado de Cristo es el Rey de futuro davídico del reino. Por lo tanto, implicaría es que si no crees en Cristo como el Rey, como el futuro Rey, no puedes ser salvos. Ni los términos que Jesús utilizó ni la doctrina que enseñó pueden sustentar las conclusiones de que el Evangelio según Jesús era el señorío para la salvación. Más bien, Jesús dijo: todo el que cree en el unigénito tiene vida eterna. Es importante, amados hermanos, entender este mensaje porque, como lo he dicho hoy, como lo he dicho otras veces, hermanos, muchas veces a nosotros como cristianos se nos hace más fácil seguir un estilo de creencias respecto a lo que estamos viviendo y a lo que estamos hablando. Sinceramente, esta es la introducción de un tema muy profundo, y si Dios nos lo permite, el día de mañana, no sé a qué horas exactamente, hermanos, estaremos transmitiendo nuevamente este video, la parte 2 de este tema, ¿verdad? Hoy fue la introducción. El día de mañana, con el favor de Dios, tocaremos el tema más relevante y más fuerte que necesitamos entender realmente. Sabemos, hermanos, que a veces como cristianos se nos hace complicado entender el mensaje de Cristo, ¿verdad? Porque a veces, vuelvo y reitero, hermanos, porque a veces tenemos una forma de creer de que Dios es real, que nos han presentado un Dios a medias. Pero a través de estos 3 estudios, hermanos, que vamos a estar subiendo tanto aquí como en mi canal de YouTube, hermanos, yo quiero que usted comprenda lo que realmente la palabra de Dios dice. Mire, la Biblia dice, hermanos, que Jesús, aleluya, es el Señor de vivos y muertos. Pero es necesario aprender esto, hermanos, la doctrina de Cristo. Vuelvo y reitero, esta es la introducción, hermanos. El día de mañana, si Dios nos presta vida y salud, con el favor de Dios, hermanos, estaremos transmitiendo este mismo tema aquí en nuestro canal, esperando en Dios, hermanos, su participación, sus comentarios, y sobre todo, hermanos, poder entender, hermanos, que la única infalible es la palabra de Dios. Lo demás, hermano, puede pasar. Dice la Biblia: el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Yo quiero decirle, amados hermanos, Jesús fue claro y fue concreto cuando Él dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Podremos tener todo el dinero del mundo, podremos tener la mejor religión conocida mundialmente, pero si no tenemos al verdadero Jesús de la Biblia, hermanos, no vamos a poder ser salvos. Jesús dijo: fuera de mí no podréis ser salvos. Es necesario, hermanos, que entendamos lo que la palabra nos enseña y nos exhorta, hermanos, porque a veces, como dije al principio, se nos hace muy fácil creer en un estilo de doctrina que nos enseñaron fulano, sutano, pero no creer realmente en lo que dice la palabra. Lo que decía ahorita en el video, hermano, es algo muy cierto. Hay gente que dice seguir a Jesús, pero todo el transcurso de su vida espiritual se la ha llevado de puros oídos. O sea, decir yo conozco a Jesús porque alguien me dijo que era así, no me garantiza de que tú lo conozcas. Porque yo puedo preguntarle a muchos: oye, ¿tú conoces a Jesús? Muchos me van a decir sarcásticamente: yo ni siquiera lo he visto. Pero yo le voy a decir una cosa para aquella gente que dice: es que yo no necesito ver para conocerlo. Él se hace visible día con día. ¿Por qué? Porque realmente Él y el Padre están conmigo, y el Espíritu Santo me guía y me confirma que Él está conmigo. Es necesario entender que la palabra de Dios, hermanos, nos da enseñanzas claras. En esta tarde vimos
veremos acerca de lo que Jesús enseña en Mateo, y el día de mañana veremos las enseñanzas fuertes acerca de las parábolas. Sabemos que en las parábolas que Jesús dio, hermanos, hay mucha enseñanza para la iglesia hoy en día. Son varias enseñanzas, hermanos, que a veces como cristianos queremos aplicarlas donde nos conviene, y hay otros que las tuercen. Por ejemplo, mañana, si Dios nos permite, no sé si es en la mañana, mediodía o en la noche como ahorita, hermanos, pero yo estaré anunciando el día de mañana a la hora que estará publicando, hermanos. Sabemos que uno pone y Dios dispone. Y si quieren seguir siguiendo nuestro canal, hermanos, pues ahí estamos en YouTube. Bendiciones, que la gracia de Dios sea derramada sobre vuestras vidas en el nombre de Jesús. Mi deseo es de que Dios los colme de ricas bendiciones a cada uno de ustedes, y que podamos entender cuál es la doctrina de Cristo. Primero que nada, quiero hacer hincapié en esto. Ya voy a cerrar, ya voy a concluir. Quiero hacer hincapié en esto. Jesús dijo: la doctrina que yo predico no es mía, sino del Padre que me envió. Así que la doctrina que Jesús enseñó no era ni de él ni es mía, es del Padre que mandó a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado a los padres en otro tiempo, en este postreros días, Dios ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Amado hermano, amado amigo, solamente a través de Jesús podemos ser salvos. No es por obras, no es porque te bautices, no es porque vayas a ritos, sino es más bien porque has creído en Jesús. La palabra de Dios es clara. A veces la palabra de Dios choca con nuestra doctrina, con lo que nos han enseñado, y eso mismo a veces se hace contradictorio para muchos creyentes. Así que en esta tarde me gustaría ver sus comentarios, y si alguno quisiera hacer una transmisión conmigo en vivo un día de estos, hermanos, para tocar este tema acerca de la doctrina, hermano, de Cristo, estamos disponibles para poder predicar, aleluya, para poder defender. La Biblia dice que estemos presentes para defender nuestra fe en cualquier momento. Es tiempo, hermanos, de que como hombres y mujeres de Dios nos paremos en la brecha y le digamos al mundo al Cristo que predicamos. Mira, hay mucha gente en la actualidad que predica un grupo denominacional, que predica un dogma, que se mantiene peleando, pero realmente, hermano, el enfoque de predicar la doctrina de Cristo no es un enfoque religioso, es predicar a Cristo tal como está escrito. Así que en esta tarde yo quisiera, por favor, hermanos, que comentaran, que participaran, que fueran edificantes, hermanos, sus comentarios. Sabemos que a veces no queremos aprender, a veces nos sentimos los sabelotodos, pero pues a través de este video queremos hacerle notar a usted, hermano, de que usted también vale. Sus opiniones valen más que 1000 palabras. Así que, amados hermanos, estamos aquí con la ayuda del Señor el día de mañana, y reciban un fuerte saludo desde la bonita ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, que parece un rancho, pero dicen que está bonita mucha gente. Así que la gente que conozca este rancho pues puede saber y puede opinar. No se crea, este pueblito está medio feón, pero aquí nos tocó vivir y hay que darle gracias a Dios por todo. Bendiciones.